Iker, qué sorpresa. ¿Cómo por aquí? Pasa, pasa. Nada, que vengo a comer a casa de mi hermana y como ando con tiempo he dicho que voy a visitar ahora y le pregunto qué ha hecho del trabajo. Siéntate, ¿quieres tomar algo? ¿Una cerveza? ¿Un vinito? No, nada, gracias. ¿Ya has pasado por el archivo del museo? No, todavía no he pasado por el archivo de la UGT, pero he quedado a las 4. Pensaba llamarte luego. Los de UGT deben tener información. Otra cosa que haya alguien que lo sepa. Ya sabes qué pasa en esos sitios. La influencia de Eibar en la industrialización de la Sí, eso lo dice él. Ay, sí, perdón. Es que como he puesto aquí garabatos, creía que era él. Soy protagonista. Los demás no valen nada. Esto lo digo yo, ¿no? Lo digo yo con tu Es permiso. muy gracioso, ¿no? Es una broma. Además eres protagonista, ¿qué pasa? Es muy gracioso. Las dos cosas. Venga. Perdón. La influencia de la industrialización de Guernica es muy grande. Es muy importante. Haremos esto. Sí, perdón, lo siento. Ah, que no le pasa nada, está todo. Hombre, Iker, qué sorpresa. ¿Cómo tú por aquí? Pasa. Nada, que vengo a comer a casa de mi hermana y como ando con tiempo he dicho voy a visitar a Nagore y le pregunto qué ha hecho del trabajo. Siéntate, ¿quieres tomar algo? ¿Una cerveza, un vino? Estoy poniendo a la mesa. No, nada, gracias. ¿Ya has pasado por el archivo del museo? No, todavía no he pasado por el archivo de la UGT. He quedado a las 4. Iba a llamarte luego. Los de UGT deben de tener información. Otra cosa es que haya alguien que lo sepa. Ya saben lo que pasa en esos sitios. La influencia de Eibar en la industrialización de Guernica es muy importante. No solo por Astra, sino también por las relaciones posteriores que hubo entre los empresarios que salieron de la escuela de armería y que iban a Eibar a perfeccionar el oficio. Eso es una cosa que debemos dejar claro en la tesis. Y luego la importancia industrial de Guernica a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la guerra. Claro, tenemos que hacer que Guernica sea más que el árbol y el bombardeo. Tú tranquilo. Vas a ver cómo triunfamos en el Congreso. ¿Y tú te has enterado de dónde están los archivos de Astra? En algún lado los debieron llevar cuando cerraron la empresa en 1997. De eso ya me he enterado. Lo tienen los de Guernica Sarra. He quedado con Chato Chanit mañana para un primer contacto. Luego tendremos que estar todos los dos con él. Sí, ya he leído alguno de sus trabajos. Tiene mucha información sobre la industrialización de Busturialdea y Vizcaya. Y también sobre algunos de tu familia. Seguro que nos ayuda mucho. ¿Qué tal en el archivo municipal? ¿Había información sobre el sindicato de pistoleros? No he encontrado mucho en el ayuntamiento sobre el sindicato de obreros pistoleros. Parece que se perdieron muchos documentos en la guerra. Voy a ver si hablo con los responsables del Museo de Armas y les puedo sacar algo. Yo he hablado con mi tío Tomás. Él es el que lleva el archivo familiar. Allí debe haber muchos datos de lo que se dio en Guernica en 1913. Hay muchos datos políticos y sociales de la vida de Vizcaya en esos años. Los Gandarias dominasteis plenamente la buena sociedad vizcaína. Me tienes que presentar a tu tío. Tiene que haber cosas muy interesantes en ese archivo. Te lo presento si me prometes que no utilizarás la información que encuentres contra mí. Eso dependerá de lo que encuentre. ¿Qué pasa? ¿Que los Larragoitia no tenéis archivo? Los Larragoitia no nos hemos podido preocupar de hacer archivos. Bastante teníamos con poder vivir dignamente. Al final, te voy a tener que recordar qué es ser proletario. Que yo me he dicho que sobre esa época, desde la llegada del ferrocarril en adelante, hay mucho, en especial de 1913. Es que 1913 es fundamental. El hecho de que Esperanza y Unceta consiguiera el apoyo del ayuntamiento, dándoles los terrenos, el pabellón e incluso dinero para establecerse allí y comenzar así la industrialización de Guernica, es histórico. Además, estaba la oposición de los tradicionalistas, que veían a los eibarreses como demonios rojos. Ahí se vio un choque entre dos mundos muy separados y diferentes. Choque del que todavía hoy tenemos consecuencias. Creo que un poco de eso todavía os queda. Pero lo que sí es cierto es que en el choque de los dos mundos antagónicos, uno el mundo rural tradicional, religioso y respetuoso con la autoridad orgullosa de su pasado de los fueros, el otro mundo de los revolucionarios, de la revolución industrial, del movimiento obrero, del libre pensamiento que cree firmemente en la igualdad del hombre
y en el prejuicio de la Iglesia. La tradición frente al progreso en el siglo X. Perdón, ¿no? No, tranqui. Sí, está bien. Lo que pasa es que efectivamente hay... La tradición frente al progresismo. No lo estoy leyendo bien, ¿no? No te preocupes. En el siglo XVIII frente al siglo XX, el poder tradicional contra el poder popular, la piedra contra el hierro. Sí, los gandarías y sus amigos contra las hordas revolucionarias e ibarresas. La sociedad del orden y la autoridad divina enfrentada contra los parias de la tierra que se rebelan contra Dios. Pues parece que habéis ganado. Aquí está la muestra. Tú y yo juntos trabajando mano a mano. ¿Quién lo iba a decir hace 100 años? Pues me da en la nariz que os estáis tomando la revancha. Ahora estamos volviendo a aquellas situaciones, pero sin sindicatos y sin conciencia obrera. Pero ahora también nos estáis arrastrando a otros. Eso es justamente lo que tenemos que lograr transmitir en la exposición. El conflicto social que se abre con la industrialización. La ruptura que se supone en una sociedad tradicional y rural como la que había en ese momento en Guernica, los nuevos valores de lucha de clase, el movimiento obrero, hay que buscar el contrapunto con la actualidad. Hace 100 años empezaba la industrialización de Guernica y había una fuerte conciencia obrera. Ahora la industria de Guernica está casi desaparecida. Hay una desconcienciación total y un estado social en regresión plena. Es importante dejar claro el papel del sindicato de pistoleros y la conciencia social de los obreros de Esperanza y Unceta. También lo que supuso la fábrica para la industrialización de Guernica y su comarca. Cómo abrió la puerta a otras nuevas fábricas que hicieron motor económico en toda la zona hasta la actualización. Es que hay dos parlamentos anteriores que perfectamente explican eso. Y luego esos otros contradicen lo anterior. Y además no tiene sentido. Sí, pero ahora no lo estáis arrastrando. ¿Cómo lo ves? Podía ser él y 4 como él, pero si es que antes, en 1913 la diferencia era así, las altas y todos los demás, ¿no? De repente, nos juntamos, estudiamos juntos, hacemos todo tal. Y ahora viene la crisis y ¡bumba! Como antes o más. No, pero además dice, entonces, ¿cómo vamos a arrastrar? Por eso el problema es, ahora no lo estáis arrastrando a otros. Es decir, nos falta un dato, nos falta uno por lo menos, que explique de qué manera él se siente arrastrado. Porque además dice, nos estáis. No dice, estáis arrastrando. O me estáis arrastrando. No, es una forma de expresar, pero quiere decir, él está dentro de esa historia. Ahora nos estáis arrastrando a otros. En aquel tiempo no permitimos que nos arrastréis, ahora nos habéis arrastrado, nos estáis arrastrando. Que la realidad no es esa, es todo lo contrario. No, pero y si es esa, será porque hay otra fuerza que arrastra a ambos. Pero otra que yo doy, bueno, claro, que dices, ¿dónde vas? Manzanas traigo, puede ser. Eso es. Pero no, pero quiere decir, si el personaje, si Iker dice, Iker es el personaje, ¿no? Sí. Si Iker dice, ahora no le estáis arrastrando a otros, tiene que explicar por qué. Porque, o sea, ¿a qué viene esa frase que efectivamente es importante? Pues lo dice, yo creo que lo dice porque anteriormente le dice ella, creo que un poco de eso todavía os queda. Porque cuando dice toda la historia de... No, pero ella le dice, joder, un poco de eso todavía os queda, ¿a qué se refiere? Me da en la nariz. A los demonios rojos. A los demonios rojos. Entonces ella le dice, creo que un poco de eso os queda. Y entonces ella dice, pues... No, él dice. Sí, él le dice a ella, creo que todavía un poco os queda de demonios rojos. Pero tal cual veo yo la escena, es un juego por parte de ella. Y ella le responde, sí, los gandarias, cuando él suelta lo de la piedra contra el hierro, todo el parlamento, eso ella le dice, sí, los gandarias contra las hordas revolucionarias y barresas. Y le digo yo, pues parece que habéis ganado, porque ahora 100 años después estamos aquí los dos juntos y no hay esa diferencia. Y yo le digo, pues me da en la nariz que os estáis tomando la revancha, porque ahora estamos en situaciones similares, pero sin conciencia obrera y sin sindicatos. Ay, perfecto. Y luego los dos siguientes... Y yo digo, pero ahora nos estáis arrastrando a nosotros. Y luego voy yo le explico toda la diferencia, todo el conflicto social que ahora se ve también. ¿Y él dónde está? ¿Por qué está arrastrado ahí? Ya. Claro, eso es lo que le dije. La situación general además no se da ese arrastre, podía ser en la parte